El esposo alfa me entregó a la cama del presidente de Enigma para conseguir un ascenso. Eres un omega de bajo rango, por mucho que te usen, no vas a quedar embarazado. Cuando Barret se aburra de ti, volveré a buscarte. Eso fue lo último que me dijo antes de irse. Luego, Barret me aceptó. Barret no era como yo imaginaba que serían los poderosos. Me dio una ternura y un respeto que jamás había conocido. Incluso durante mis periodos de celo, él podía contenerse y pasar esos días sin lastimarme. Más adelante, en ese ambiente lleno de su amor, me quedé embarazado. Pero cuando por fin estaba listo para contarle la noticia, lo escuché hablar con su hermano. No es más que un sustituto. Ahora que Kojin volvió, hay que deshacerse de él. No, qué calor. Me siento tan mal. Estaba tumbado en la cama del hotel, retorciéndome de incomodidad. Lágrimas calientes se deslizaban por mis mejillas. Calvin de verdad me entregó como si nada. Archie, este ascenso es muy importante para mí. He trabajado tantos años, y esta es mi única oportunidad. Ayúdame, por favor. Recordé cómo esta mañana Calvin se arrodilló a mis pies, llorando sin dignidad. En ese momento, ya se me rompió el corazón. Eres un omega de bajo rango, no puedes quedar embarazado. Cuando Barret se canse de ti, yo te llevaré de vuelta a casa. Llorando sin parar, Calvin me juró que cuando regresara, no me despreciaría, que me amaría incluso más que antes. Pero yo le dije que no. Lo rechacé. En la ciudad de Jin, todo el mundo sabe que Barret es frío, calculador y despiadado. Intentar meter a alguien en su cama es como firmar una sentencia de muerte. Nunca lo había visto en persona. Si de verdad terminaba en su cama, seguro no saldría vivo. Pero Calvin no me escuchó. Me dejó inconsciente. Abrí los ojos. Hoy era el primer día de mi celo. Todo el cuarto estaba impregnado con el olor de mis feromonas. La fragancia de flor de brezo lo cubría todo. Me mordí los labios, tratando de controlar mi respiración entrecortada. Ese malnacido de Calvin me había atado a la cama con cuerdas. Ni siquiera podía pedir ayuda. Estaba empapado en sudor y la sensación en mi cuerpo se hacía más intensa. Justo entonces, la puerta se abrió. Barret entró al cuarto, aflojándose la corbata y frotándose las sienes. Apenas cruzó la puerta, su agresiva y dominante feromona alfa llenó el ambiente. Solté un gemido involuntario. Barret detectó de inmediato una feromona que no era la suya. Sintiendo su territorio invadido, liberó un fuerte impulso de dominación. Se acercó a mí con paso lento, el ceño bien fruncido. Miré su cuerpo alto, sus amplios hombros. Cada nervio de mi cuerpo temblaba. 2. Barret se detuvo frente a la cama. La tenue luz del cuarto iluminaba su rostro, haciéndolo difícil de leer. Entrecerré los ojos, tratando de no hacer ruidos vergonzosos. ¿Quién eres?, preguntó Barret, sujetándome la barbilla mientras examinaba mi cara. Todo mi cuerpo temblaba. No sé si fue mi imaginación, pero en cuanto me vio, su agresiva feromona se retiró de golpe. Archie, susurré. Mi rostro se tiñó de rojo. La vergüenza no me dejaba mirarlo a los ojos. Seguro pensaba que yo era un descarado sinvergüenza, una cualquiera. Iba a humillarme ahora. El calor del celo me envolvía en oleadas. Sus dedos seguían en mi barbilla. Mi cuerpo se volvía más y más blando. Como omega de bajo rango, no tenía mucho control sobre mi cuerpo. Y en pleno celo, el deseo por un alfa podía hacerme perder el juicio. Los dedos de Barret rozaban mis labios. Era como si alguien muerto de sed en el desierto viera un manantial. Quería. Maldita sea. Mi instinto reaccionó más rápido que mi cerebro. Saqué la lengua y me llevé sus dedos a la boca. Y en ese instante, perdí el conocimiento. 3. Cuando desperté, la habitación estaba vacía. Ya no sentía calor, solo el fresco del parche supresor en mi nuca. Barret no me había echado. Es más, tuvo la amabilidad de comprarme un parche para calmar el celo. Toqué mi cuello. No parecía ser el monstruo cruel del que todos hablaban. Después de asearme, me fui directo a casa. No esperaba que Calvin tuviera la cara dura de esperarme en la puerta. Apenas entré, me jaló hacia su pecho, oliendo desesperado mi cuello. ¿Barret no te tocó? Aunque ya sabía que Calvin solo actuaba por interés, nunca imaginé que ni siquiera se preocupara por mí y empezara con un interrogatorio. No pude evitarlo y le di una bofetada. ¿Qué pasa? ¿Estás decepcionado porque tu esposa no fue usada por otro hombre? Calvin, quiero el divorcio. 4.
Me divorcié de Calvin sin mayores problemas. Después, supe por conocidos en común que logró ese tan ansiado ascenso. Solo me reí. Ahora trabajo como extra en un equipo de filmación. Hoy el director dijo que los inversionistas vendrían a cenar con nosotros. Jamás imaginé que el inversionista fuera Barrett. Cuando su exclusivo Maybach se estacionó frente al set, todos se quedaron mirándolo. Así, frente a todos, Barrett bajó personalmente del auto para recibir al actor Dañe. Había escuchado chismes antes, que Dañe, siendo un omega de alto rango y con familia poderosa, era el candidato perfecto para casarse con Barrett. No sé si Barrett me reconoció cuando pasó junto a mí. Ojalá que no. Al final de la cena, todos se fueron. Mientras esperaba mi auto, el Maybach de Barrett se detuvo frente a mí. Sube, dudé, sin entender qué quería. Me daba miedo que me hubiera reconocido y que buscara vengarse ahora. Me paralicé. Dañe dijo que te llevara. En el set, yo tenía buena relación con Dañe, pero eso no significaba que su prometido debía llevarme, justo a mí, alguien que una vez se metió a su cama sin permiso. Un claxon sonó detrás. Miré los ojos afilados de Barrett y, con resignación, subí al auto. ¿Por qué ahora estás tan asustado? Cuando me mordiste el dedo la vez pasada, no eras así. Apenas cerré la puerta y escuché eso, lo único que quería era salir corriendo del coche. 5. Por suerte, Barrett solo fue impactante al principio, pero pronto se puso a trabajar concentrado con su tablet. Después de mudarme del apartamento de Calvin, alquilé una habitación en un callejón estrecho de la ciudad de Hind. El auto ni siquiera podía entrar allí. Yo pensaba caminar solo hasta casa, pero para mi sorpresa, Barrett, tan orgulloso como es, se bajó del coche para acompañarme. En aquel callejón oscuro, un enigma poderoso caminaba silenciosamente detrás de mí, protegiéndome. Debo admitir que, comparado con las veces que había caminado solo por ahí con miedo, esta vez me sentía mucho más seguro. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, le agradecí un poco avergonzado. Barrett me miró fijamente sin decir una palabra. No sabía en qué estaba pensando. Justo cuando me sentía confundido, de pronto dijo, Archie, tienes un rostro perfecto para actuar. Me sorprendió tanto que no pude evitar sonreír como tonto. En ese momento no entendí el verdadero significado detrás de sus palabras. No fue hasta que más adelante él me destrozó por completo, que me di cuenta de lo humillante que había sido ese comentario. 6. No sé si era idea mía, pero últimamente Barrett venía mucho más seguido al set de grabación. Se supone que venía a ver a Dañe, pero ni se hablaban. En cambio, su mirada se posaba en mí de forma muy evidente. Hasta el director lo notó, y empezó a sospechar que el gran jefe tenía un interés especial por este don nadie. Así que todos los días me mandaba a aparecer frente a Barrett con alguna excusa. Ese día, mientras hacía una escena colgado de arneses, pasó lo inesperado. La cuerda que me sostenía se rompió de repente y caí en picada, de cara al suelo. En el último segundo, Barrett corrió hacia mí y me atrapó con sus fuertes brazos. Como resultado, él se lesionó gravemente y terminamos yendo al hospital. El diagnóstico fue fractura severa en el brazo, necesitaba escayola. Me sentí tan culpable que desde entonces fui yo quien le llevaba la comida y lo cuidaba en el hospital. Cada vez que le daba de comer, él se quedaba mirándome la cara como si estuviera en otro mundo. En esos días de cuidados, nos volvimos mucho más cercanos. Una vez, al verlo otra vez embobado mirándome, le solté una broma. ¿Te gusto o qué? Archie, ¿quieres estar conmigo? No me dio tiempo ni de terminar la frase. Su voz se superpuso con la mía. Me sorprendí tanto que casi se me cayó la bandeja de comida. No puede ser. Solo estaba bromeando. ¿Qué podría haber visto en mí? Además, ¿no tenía ya un prometido? Decir que le gusto, ¿qué sentido tiene eso? 7. Está bien, lo admito. Fui un hipócrita. Cuando Barrett me preguntó si quería estar con él, por dentro estaba lleno de felicidad. Soy un omega de bajo rango. A pesar de tener una cara bonita, nunca ningún alfa se interesó en mí, y mucho menos alguien como Barrett, un enigma de tan alto nivel. Desde que me diferencié, casi nadie me trató como a un igual. En el fondo siempre me sentí inferior, así que esas palabras de Barrett eran como ganar la lotería para mí. Pero el hecho de que Dañe fuera su prometido se convirtió en una enorme sombra sobre mi felicidad. Pero, ¿tú estás con Dañe, no? Pregunté en voz baja, tratando de ocultar mis verdaderos sentimientos.
Solo es un compromiso por conveniencia. No sé si fue idea mía, pero su tono parecía incluso un poco desdeñoso. Eso no está bien. Solo podría estar contigo si hablas claro con el primero. Por esa razón, Barrett llamó a Dañe delante de mí y le dijo que cancelaran el compromiso. Dañe aceptó sin dudarlo. Y así, de forma natural, Barrett y yo comenzamos una relación. Volví feliz al set, pero al ver la cara de Dañe, me sentí algo avergonzado. Archie, ven un momento, me llamó. Yo pensaba evitarlo con la cabeza gacha, pero no tuve más remedio que acercarme. Para mi sorpresa, Dañe no tenía intenciones de hacerme la vida imposible. Quiero darte las gracias. Si no fuera por ti, jamás habría podido librarme de ese compromiso absurdo. Soy un Omega, sí, pero mi sueño nunca fue casarme con un Alfa o un Enigma. Solo quiero ser buen actor y ganarme un lugar en el cine. No tienes por qué sentirte culpable. Fui yo quien decidió usar tu cara desde el principio. Me dio una palmada en el hombro y me dijo algo que, en ese momento, no supe interpretar. No te entregues demasiado al favor de los poderosos. Luego, cuesta salir. 8. En aquel entonces no entendí la advertencia de Dañe. Solo sentí que la cara me ardía de vergüenza. Después de todo, Dañe era tan brillante y seguro de sí mismo, mientras que yo, salvo por mi rostro, era alguien completamente ordinario. Que Barrett se hubiera fijado en mí, honestamente, parecía más bien un error de juicio. Desde que iniciamos nuestra relación, Barrett no me tocó. Al contrario, la mayoría del tiempo se comportaba con total respeto. En los momentos más íntimos, se limitaba a mirarme largo rato y a besar mis párpados. Pronto olvidé las palabras de Dañe. Me fui hundiendo más y más en el mundo de este enigma poderoso y contenido. Incluso dejé de actuar. Con tal de estar a su lado cada día, acepté ser su asistente personal. Barrett también me trataba muy bien. Me llevó a Islandia a ver la aurora boreal, a esquiar en los Alpes, a contemplar el mar en Hawái. Siempre que me veía feliz, me tomaba la cara entre sus manos y me pedía que sonriera más. Me hizo experimentar una alegría que jamás había sentido, pero cada vez que pasaba ese subidón de dopamina, me quedaba un extraño vacío. Una mañana me sentí mal. Usé una prueba y salió positivo. Estaba embarazado. La verdad es que Barrett nunca me tocaba. Incluso durante su etapa de sensibilidad como enigma, siempre decía que no quería hacerme daño y evitaba cualquier intimidad. Eso me conmovía profundamente. Nadie se había preocupado así por mí antes. Pero esta vez fue diferente. Fue un accidente, producto de una noche en que ambos bebimos demasiado. Después de eso, nunca volvió a tocarme. Aún así, como Omega de bajo rango con pocas probabilidades de embarazo, tuvimos suerte. Íbamos a tener un hijo. Decidí contarle la buena noticia a Barrett. Estaba seguro de que se alegraría mucho. 9. Podía entrar a la empresa de Barrett sin problemas. Incluso el ascensor privado ya reconocía mi iris. Así que ese día, emocionado, subí directamente hasta la planta más alta sin que nadie me detuviera. Todos ya estaban acostumbrados a que el asistente personal tuviera ese tipo de privilegios. Caminaba alegremente, hasta que recordé que tenía un bebé en el vientre y bajé la velocidad. Quería darle una sorpresa a Barrett. Giré lentamente la perilla de la puerta de su oficina. La abrí solo un poco. Dentro, escuché una voz masculina desconocida. ¿Estaba Barrett ocupado? Iba a cerrar la puerta en silencio para no interrumpir, pero entonces escuché mi nombre. ¿Y qué vas a hacer con Archie? Solo es un sustituto. Ahora que Collin volvió, hay que deshacerse de él. Va, tampoco es que salga perdiendo. Si no fuera por lo parecido que es a Collin, no habría disfrutado ni la mitad de lo que tuvo contigo. Te lo digo, su sueño ya debería haberse acabado. ¿Un Omega de bajo rango con un enigma como tú? Por favor. Me quedé parado en la puerta, como un payaso, espiando. El frío me recorrió el cuerpo, más intenso que aquella vez que casi me tumbó el viento polar. Así que era eso. Sabía que no había nada en mí que Barrett pudiera amar realmente. Tenía ganas de reír, pero también de llorar. Ese amor, ese respeto que pensé que había recibido, no eran más que migajas lanzadas desde lo alto. Pura fantasía nacida de mi falta de afecto. 10. Me llevé una mano al vientre y cerré la puerta con suavidad. Luego, como una rata de alcantarilla, me fui con la cabeza baja, sin mirar atrás. Caminando por la avenida, me di cuenta de que en esta enorme ciudad de Jin, no tengo nada, no soy nadie.
Antes tenía un trabajo, pero por una fantasía de amor, lo dejé todo sin pensarlo 2 veces. Al final, desde el principio, siempre fui solo una herramienta. Primero fue Calvin quien me ofreció a Barrett para lograr un ascenso. Después, Barrett me mantuvo a su lado solo porque mi cara le recordaba a alguien más. Nadie me ha amado de verdad. Me agaché con dolor, sentía náuseas. «Hey, ¿estás bien?». Una voz clara y suave rompió mi dolorosa ensoñación. En ese momento, probablemente me veía horrible, deshecho, patético, por eso no respondí. Pero al segundo siguiente, caí en unos brazos cálidos. Un aroma cítrico me envolvió. Me levantaron en brazos. Cuando miré hacia arriba, vi que quien me sostenía, se parecía muchísimo a mí. Aunque, claro, él era mucho más refinado y hermoso. Así que este, es el famoso Colin del que hablaba Barrett. Comparado con él, yo no era más que una copia barata y fallida. Qué pequeño es el mundo. Hace apenas un momento me estaba destrozando por su existencia, y ahora él irrumpe en mi vida como un pequeño sol. Colin, siendo Omega, no tenía nada de débil. Me llevó hasta el hospital sin siquiera perder el aliento. Tienes la cara muy pálida. ¿Qué te duele? Díselo al médico, no te preocupes. Colin parecía más preocupado por mi salud que yo mismo, y eso solo me hizo sentir aún más inferior. Así se siente, quedar completamente opacado. 11. Colin pidió que me hicieran un chequeo médico completo. Resultó que, por el fuerte estrés emocional, las hormonas que secreté afectaron al feto que llevaba en el vientre. De ahí toda esa reacción desmedida que tuve antes. Cuando Colin se enteró de que yo estaba embarazado, una expresión de compasión le cruzó fugazmente el rostro. Fingí no haberlo notado. Probablemente él pensó que yo era un pobre Omega herido por el amor, abandonado y con un bebé en camino. Por eso, por puro instinto, decidió quedarse a hacerme compañía en el hospital. Hola, soy Colin. ¿Cómo te llamas tú? Archie, le respondí, mirándolo a la cara, incapaz de contener la pregunta que me carcomía por dentro. Colin, ¿no crees que me parezco un poco a ti? Tal vez lo normal sea sentir incomodidad al ver a alguien con rasgos tan parecidos a los tuyos, pero claramente, Colin no era una persona común. Al escucharme, frunció ligeramente sus cejas bonitas. No lo creo, tú eres más lindo que yo, y al decirlo, usó sus largos dedos para pellizcarme suavemente la mejilla. Una carita tan bonita, si no sonríe es una verdadera lástima. 12. Colin me acompañó con paciencia, como si hablara con un niño. Cuando me dieron el alta y nos despedimos, por impulso, lo seguí en secreto. Colin no era como el Omega de clase alta que me imaginaba. Yo creía que debía ser alguien refinado y elegante, pero en realidad, se sentó a comer brochetas en un puesto callejero, y luego tomó una bicicleta compartida para ir a un bar. Lo seguí hasta el bar, y vi que la persona con la que se encontraba, era Dañe. Dañe llevaba gafas oscuras y su rostro serio se iluminó al ver a Colin. Yo, escondido en un rincón, los observaba en silencio. Se veían tan libres, tan vivos. Tal vez ni yo me había dado cuenta, pero la envidia se reflejaba en toda mi cara. Dañe fue el primero en notarlo. Alzó una ceja y se acercó con paso seguro. Archie, ¿quieres venir a divertirte con nosotros? Apreté con fuerza la tela de mi camiseta, sin saber si lo decía en serio o era pura cortesía. Vamos, ven a jugar. Colin apareció de pronto a mi espalda y me rodeó la cintura con cariño, empujándome suavemente hacia su mesa. Dañe sonrió sin decir nada y me pasó una copa de vino. No puedes beber, tienes un bebé en camino. Colin se acercó mucho, susurrándome al oído con dulzura. ¿Qué están cuchicheando? Bromeó Dañe. Llevé la mano al vientre, y en ese instante, recordé lo que Dañe me había dicho tiempo atrás. No te entregues demasiado al favor de los poderosos. Tal vez ya entonces me estaba advirtiendo, pero yo no supe entenderlo. Estoy embarazado. No puedo tomar, dije en voz baja. Entonces escuché el sonido de un vaso estrellándose contra el suelo. Tú y Barrett ni siquiera están casados, ¿verdad? Pude adivinar que Dañe, conociendo a Barrett, sabía muy bien lo que me esperaba ahora que Colin había vuelto, pero quizás para proteger mi frágil dignidad, decidió no decir nada más. En ese momento, no me atreví a mirar la expresión de Colin. Seguro ya había entendido que yo me había acercado a Barrett por tener un rostro parecido al suyo. 13. Ay, Dañe, deja de decir tonterías.
En medio de aquel incómodo silencio, Collin le lanzó una mirada de reproche a Dañe y luego se acercó a mí, pasándome un brazo por los hombros. Si estás triste, ¿por qué no cantas una canción? Tienes una voz preciosa, seguro cantas genial. Podía notar que Collin solo quería consolarme, pero ahora que sabía que yo había sido el de Barret, no tenía idea de qué pensaba realmente. ¿Le molestaba? ¿Le daba igual? No lo sabía. Collin, balbuceé, incapaz de mirarlo a los ojos. Ay, ya sé lo que vas a decir. Tranquilo. A mí Barret no me gusta ni un poquito. Y si tú ahora también lo detestas, entonces estamos en el mismo equipo. Collin me revolvió el pelo con una sonrisa traviesa. Al ver que seguía con cara de pena, empezó a contarme su historia con Barret. Habían crecido juntos, eran inseparables, como hermanos del alma. Collin confesó que, antes de diferenciarse, había tenido sentimientos por Barret, pero cuando se convirtió en un omega de alto rango, Barret de pronto se negó a seguir trabajando con él. Incluso lo sacó de la empresa que ambos habían fundado, usando métodos poco limpios. ¿La razón? Barret creía que los omega no debían mostrarse en público, que debían aprender modales en casa y prepararse para casarse con decoro. Desde ese momento, Collin dejó de quererlo, y pensó que había sido un tonto por haberle gustado alguna vez. Decidió irse al extranjero, y Barret empezó una interminable búsqueda de sustitutos. A lo largo de los años, tuvo no menos de 8 o 10. Lo triste es que cada vez que Collin volvía al país, Barret se apresuraba a deshacerse del reemplazo y volvía a intentar acercarse a él. Collin ya no lo soporta. Lo tiene harto con esas tácticas absurdas. Después de escuchar todo eso, yo solo me sentía aún más ridículo. Ni siquiera había sido su único reemplazo. Y yo ahí, pensando que Barret también me amaba. Definitivamente, lo mío era carencia de afecto mezclada con pura fantasía. 14. El bar era un caos de ruidos y música tan fuerte que superaba el timbre de mi teléfono. Cuando finalmente lo prendí, vi que Barret me había llamado decenas de veces y yo no había respondido. Antes, esto me hubiera puesto en estado de alerta máxima. Pero ahora, solo sentí una ligera oleada de emoción. Como estoy embarazado, no bebí con Dañe y Collin. Después de que ellos se divirtieron, el manager de Dañe se lo llevó, y Collin, medio borracho, se pegó a mí como un gatito pegajoso. Además del aroma a alcohol, sentí ese dulce perfume cítrico suyo. Collin me llamaba con voz melosa, y yo lo arrastré fuera del bar. Al salir, nos cruzamos con Barret, quien estaba apoyado en un Maybach fumando. Él me miró con impaciencia al principio, pero cuando vio a Collin recostado sobre mi hombro, sus ojos brillaron. «Collin», exclamó, tirando el cigarro para acercarse y tomarlo. «Lárgate, Collin», quizá oliendo el aroma de Barret, se enderezó y con gesto molesto movió la mano como espantando un perro. Barret se quedó congelado, su mirada oscurecida. «Collin, no malinterpretes lo de Archie. Solo lo tolero a mi lado porque se parece a ti», dijo Barret con frialdad. Pensé que iba a llorar, pero luego recordé que Barret había tenido reemplazos y siempre repetía esa misma frase cuando veía a Collin. Entonces me dieron ganas de reír. «¿Estás loco? ¿Todavía no te bastaron los 2 puñetazos que te di la última vez? ¿Ahora te pica la cara? ¿Quieres que te dé más?» Collin se tambaleó y se enderezó. Yo, preocupado, lo sostuve por la cintura. «Archie, ¿qué haces tocando así?», Barret exclamó, y una poderosa oleada de feromonas enigma me golpeó con fuerza. Sentí todo mi cuerpo temblar y mis piernas flaquear. «Barret, maldito seas. ¿Sabes que usar feromonas para atacar está prohibido?». Collin lanzó un puñetazo sin fuerzas y desvió la cara de Barret. «Te digo que me encanta que Archie me toque. ¿Qué te importa?», Collin replicó con desprecio. «¿Quién te va a hacer caso a ti, que te crees un gran sentimental, con la nariz en el aire y esa estupidez arrogante? Lárgate, no me molestes, ve a donde te haga frío». Collin me tomó de la mano para irse, pero Barret, cubriéndose el rostro, me agarró del brazo. 15. «Archie, ven conmigo. No voy a contar lo que hiciste hoy», dijo Barret con voz fría. «Ja, parece que quieres que te dé otra paliza». Collin intentó dar otro puñetazo, pero yo lo detuve del brazo. Barret pensó que yo, el lameculos, estaba protegiéndolo y sonrió con cierta satisfacción. Yo solo apreté los labios y rodé los ojos. «Collin, te pasaste, se te puso rojo», dije,
tomando la mano de Collin y soplándole suavemente. Vamos, te llevo a casa, dije. La cara de Barret se volvió negra como el fondo de una olla, y Collin apenas podía contener la risa. Eres demasiado adorable, me dijo Collin, y me sonrojé un poco. Solté la mano de Barret y me fui con Collin. Por el camino, Collin empezó a hacer tonterías por la borrachera, y para cuidarlo, pasé la noche en su cama. Después de todo, ambos somos Omega, no hay chispa que esconder, no necesito preocuparme por nada. Al despertar por la mañana, me encontré a su lado. Él llevaba una bata, apoyando la cara en la mano, observándome con calma. Ver una cara tan parecida a la mía tan cerca me pareció raro, así que me di vuelta para intentar dormir un poco más. ¿Estás sonrojado? Collin se acercó travieso y me hizo cosquillas en la barriga. Soy muy sensible a las cosquillas, especialmente en la zona de la cintura y abdomen. Con solo tocarme, no podía parar de reír, hasta la respiración se me aceleró. Collin, le dije, empujando suavemente su cabeza. Era temprano y las feromonas no estaban muy controladas. Olfateé su característico aroma cítrico y él percibió el mío, que es de brezo. Barret dijo una vez que mi aroma no era adecuado para mostrarse. Desde entonces siempre me controlo para que no se note ni un poco. Pero hoy la cosa estaba fuera de control. Temía que Collin también odiara mi aroma. Tú. Collin me miró y sus mejillas blancas se tornaron rojo intenso. Me asustaste. Pensé que era mi olor el que se había escapado, dije, sin entender muy bien. Luego giré la cara y le di un pequeño empujón. Ya, no hago más travesuras. No quiero asustar al bebé, dije. Qué ligereza al hablar. Lo miré con el rostro rojo y le lancé una mirada severa. Él sonrió y con sus largos dedos me tocó la barriga. Me refiero a este pequeño bebé. 16. Collin, al saber que no tengo un lugar fijo para vivir, insistió en que me quedara en su casa. Me voy a quedar a vivir aquí. Estoy solo y me aburro mucho. Tú solo hazme compañía. ¿Quieres? Me pidió con tono dulce. Sabía que lo decía para cuidar mi orgullo. No puedo negar que me conmovió. Collin es un sol en persona, genuinamente bondadoso. Me daba vergüenza pensar que antes hasta me comparaba en secreto con él. No viviré gratis. Te pagaré renta, le dije. Él aceptó de inmediato. Así fue como me quedé en casa de Collin. Al principio intenté buscar trabajo, hasta que un día Collin vio una de mis pinturas. «Qué lindo pintas», dijo admirando la obra a contraluz. Quise arrebatársela, avergonzado. Antes de diferenciarme, amaba dibujar del natural, y mi familia planeaba apoyarme porque veían mi talento. Pero al convertirme en Omega de bajo rango, todo se frustró. Mi familia cortó mi apoyo económico y me obligaron a casarme con Calvin. Desde entonces, no volví a tocar un pincel. ¿En serio? Ahora solo te falta entrenamiento formal, pero tu talento es evidente, me dijo Collin. ¿Por qué no te inscribo en clases de pintura? Seguro serás un pintor famoso. Me quedé paralizado. En realidad me encanta pintar, pero temía decepcionarlo si no lograba nada grande. Vamos, ¿no quieres que el bebé tenga un papá artista? Hecho, cuando triunfes. No te olvides de mí, dijo Collin decidido. Rápido contactó a Dañe para que me consiguiera un maestro reconocido. Desde que retomé la pintura, mi vida dejó de ser tan confusa. Aunque Collin es un presidente ocupado, cuando tiene tiempo libre me acompaña al estudio, y me lleva puntualmente al hospital para mis chequeos. No esperaba que, cuando mi embarazo cumpliera 6 meses, me encontraría con Barret en el hospital. 17. En ese momento, Collin me sostenía con cuidado y caminábamos charlando hacia la salida. El auto de Barret estaba justo frente a la puerta principal. Al verme salir, bajó del coche. Archie, deja de hacer escándalo afuera. Estás embarazado. Ahora quédate tranquilo conmigo en casa. Te daré la mejor atención médica. No tienes que preocuparte por nada. Puedes apoyarte en mí, dijo Barret, con los ojos un poco vidriosos. Esta vez, se acercó a mí sin dudarlo y su mirada no se posó ni un segundo en Collin, que estaba a mi lado. Si me lo hubiera dicho antes, habría llorado de emoción. Pero ahora, después de tanto tiempo con Collin, he reconstruido mi pensamiento. Me di cuenta de que lo que Barret podía darme, yo mismo podía lograrlo sin su caridad arrogante. Barret, ya no te quiero. No vuelvas a buscarme. Además, el bebé es mío. No tiene nada que ver contigo, le respondí con frialdad.
Barret probablemente no esperaba que me mostrara tan firme y perdió un poco la compostura. Archie, no te creas el favorito. Eres un omega de bajo rango, y sin un enigma como yo, verás lo difícil que será tu celo, dijo con desprecio. En realidad, puedo manejarlo perfectamente con el parche inhibidor. Y si no, siempre está el supresor. No te preocupes, le respondí, por primera vez tan agudo y combativo frente a Barret. No esperaba que defenderme y verlo frustrado fuera tan satisfactorio. Collin, detrás de mí, se reía tanto que casi no podía mantenerse derecho. Eres demasiado guapo, me dijo sin reservas. Yo, sin control, me sonrojé un poco. 18. El tiempo voló y cada segundo estaba esforzándome para crecer. Cuando Grace tenía 3 años, mis pinturas ya tenían gran fama internacional. Gracias a los contactos de Dañe en el mundo del entretenimiento, ya había organizado varias exposiciones importantes, con buena acogida cada vez. Esta vez tenía que viajar a un país a por un evento, y Grace solo podía quedar al cuidado de Collin. Collin abrazó a la regordeta Grace con tristeza y se despidió de mí. Al subir al avión, Collin se acercó a mi oído y con tono misterioso me dijo, ¿de verdad no quieres intentar un romance conmigo? Muy dulce, de esos que marcan época. Me reí y le di un toque en la frente, imitando su tono, y respondí en broma, no es que no quiera. Ahora puedo estar abiertamente junto a Collin, sin sentirme menos. Vi cómo sus ojos brillaban intensamente, y antes de que perdiera el control, tomé mi maleta y abordé el avión. Mi sonrisa aún no se desvanecía. Para mi sorpresa, en la clase ejecutiva, me encontré con Barret. Esta vez, Barret tenía a un pequeño a su lado. No es vanidad, pero ese chico se parece mucho a mí. Sentado atrás, escuché al pequeño criticar con dureza las arrogantes palabras de Barret, diciendo que si él seguía así, se largaría sin pedir permiso, porque no se dejaría manipular. Barret estaba furioso e impotente, y el pequeño estaba tranquilo comiendo papas fritas. Esto sí que está mejorando. Con la creciente aparición de omegas destacados en la sociedad, el estatus de los omegas también está subiendo. Un enigma como Barret, con ideas tan anticuadas, pronto será dejado atrás. Me tapé la boca para reírme. Ja. De repente recordé una frase, la vida quiere enterrarme, pero no sabe que soy una semilla.